Hola a todos. Antes de comenzar, me gustaría agradecerles por estar aquí y dedicarle un tiempo a explorar una de las obras más impactantes de Francisco de Goya, Los desastres de la guerra. Así que acomódense y prepárense para un viaje fascinante por el arte y la historia. Francisco de Goya y Lucientes, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del arte y la historia de España. Goya nació en 1746 en la tranquila localidad de Fuendetodos, cerca de Zaragoza. Desde joven, mostró una destreza excepcional en la pintura. Sin embargo, lo que realmente lo distingue, es su capacidad para captar la esencia más brutal y cruda de la realidad. Los desastres de la guerra es una serie de grabados realizada entre 1810 y 1820, un periodo marcado por la invasión francesa en España. Goya, testigo directo de los horrores de la guerra, utiliza su arte como una voz poderosa para criticar y documentar la brutalidad del conflicto. Estas obras no solo muestran escenas explícitas de violencia, sino que reflejan el sufrimiento humano, un sufrimiento que trasciende épocas y continentes. La serie incluye piezas como Esto es peor, que presenta cuerpos destrozados en una expresión visceral del horror, y No se puede mirar, donde la desesperación y el terror son palpables. A través de su técnica magistral, Goya invita al espectador a reflexionar sobre la naturaleza destructiva de la guerra. Una de las curiosidades sobre esta serie es que Goya nunca publicó los grabados en vida. Por razones desconocidas, dejó estas obras a sus herederos, siendo finalmente publicadas en 1863, años después de su muerte. Es intrigante pensar por qué Goya decidió guardar estos poderosos mensajes solo para él, un gesto que añade una capa de misterio a su obra. Para aquellos que aman ver reflejadas historias de ciudades y pueblos en el arte, los desastres de la guerra de Goya son un recordatorio perturbador de que el pasado siempre tiene algo que enseñarnos. Si este tema les resulta tan fascinante como a mí, les invito a suscribirse al canal. Aquí, siempre van a encontrar contenido que celebra la rica historia y el impresionante paisaje cultural de España. Juntos podemos seguir este viaje de descubrimiento y reflexión, aprendiendo y admirando las maravillas del pasado. Gracias por ser parte de esta comunidad. Con cada vídeo que ofrecemos, buscamos traerles contenidos que inspiran, educan y generan diálogo. ¡Hasta la próxima!